Hola y bienvenidos a Voces Estudiantiles. Antes de comenzar, no olviden seguir nuestras redes Radio Ya Conectados y Escuela de Negocios IA, el podcast que conecta a quienes lideran la gestión escolar en nuestro territorio. Soy Alonso Pineda y junto con mi compañera Dani Hurtado, tengo el honor de conversar con integrantes de todos los equipos directivos de nuestro establecimiento de territorio. Invitamos a los directivos a presentarse, comenzando con la directora Marjorie Flores. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Marjorie Flores Blanco, directora de la Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco. Adelante, profesor. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Patricio Monroy, soy director del Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en la comuna de Andacollo. Hola, mi nombre es Sebastián José Fernández Rojas, profesor encargado de la Escuela La Barranca del sector rural de Coquimbo. Hola, buenos días. Mi nombre es Néstor Figueroa Flores, inspector general del Liceo Diego Portales de Coquimbo. Ellos y ellas son candidatos a integrar el Consejo Local de Educación Pública y queremos conocer su mirada estratégica sobre cómo fortalecer la gestión escolar, el liderazgo pedagógico y el bienestar de nuestras comunidades educativas. Los equipos directivos tienen una visión privilegiada sobre la articulación de procesos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. Desde su experiencia como líderes escolares, ¿cuál considera que es el principal desafío de la educación pública en nuestro territorio y cómo lo enfrentarían desde el Consejo Local? Adelante, profesor. Bueno, yo creo que uno de los elementos concretos tiene que ver efectivamente que la 21.040, a través de la participación, buscan los distintos elementos de la gobernanza, donde evidentemente la participación de los distintos estamentos debe generar un criterio unificado para la toma de decisiones en conjunto ante los diversos desafíos que uno enfrenta actualmente en cada una de las comunidades. Y finalmente de eso unificar criterios para que la toma de decisiones sea siempre en pro de los estudiantes. Entonces ese es por lo menos uno de los elementos concretos. Sí, yo considero que también, agregando lo que dice el colega Patricio, también es muy importante la representación de todos los sectores y todas las comunas del territorio. Como representante del sector rural, también creo que es importante visibilizar la problemática del sector de la educación rural, poner a los niños como foco de estas acciones que nosotros podemos agregar en el Consejo Local. Y también la convivencia escolar creo que es un desafío, el trabajar colaborativamente también con todas las escuelas del territorio y que todas se sientan parte de la educación pública, creo que es el desafío. Bueno, agregando a mis estimados colegas presentes, creo que también un desafío hoy día para nuestra educación pública radica en cómo logramos que ésta sea inclusiva, sea verdaderamente inclusiva y de calidad para todos y todas los estudiantes del territorio, independiente del contexto o la condición que los estudiantes tengan. Hoy nos demanda eso, articular recursos de manera eficiente y también estrategias innovadoras que puedan responder a la diversidad. Esto requiere que nosotros, los que estamos en estos roles hoy día como directivos, como inspectores, parte de los equipos directivos podamos tener esa capacidad de gestionar de manera eficiente, pero también la confianza y que transmitamos eso a nuestras comunidades, que la educación pública es un camino. ¿Es un camino para qué? Para oportunidades reales. En el fondo, transmitir que la educación pública está y que es lo mejor que tenemos hoy día. Bueno, agregando lo que dicen mis colegas acá, yo tuve una capacitación en Serena, hay un ejercicio, que hay una roca en el medio del patio, que hay rocas, una roca y cómo mover la roca. Entonces nos preguntaban con qué se iban de esa capacitación. Yo pienso que acá nosotros como postulantes al cargo del Consejo Local, que son dos puestos, es tratar de colaborar a la directora ejecutiva en su trabajo, para tomar decisiones que lleven a un consenso a todo el territorio, que en este caso Andacollo y Coquimbo. Pero en este caso, por ejemplo, desde el punto de vista mío del inspector general, es tratar de abrir más las puertas a la comunidad, ser más reflexivo en tomar decisiones. Obviamente, hay muchas cosas en el consejo que se van a tomar decisiones. Ojo, el consejo es consultivo, no resolutivo. Entonces,
Para eso hay que pensar bien las cosas, lo que se trae a la mesa para trabajar. Muchas gracias a los directivos por compartir sus propuestas con nosotros. La gestión escolar es más efectiva cuando directivos, docentes, asistentes de la educación y estudiantes trabajan en sinergia. Si son elegidos, ¿qué estrategias proponen para fortalecer la colaboración entre los distintos estamentos y construir una gobernanza escolar participativa? Empieza, por favor. Yo creo que el diálogo, yo creo que debe existir la confianza profesional. Es decir, que todos los estamentos participen, de buena forma obviamente, porque si salgo elegido la idea es tratar de reunir todas las ideas que sean más efectivas para llevar a cabo. Porque muchas veces uno, como no está acostumbrado a unir este tipo de cargos, trae problemas. Y no es la idea, es tratar de situaciones que puedan tener solución y que la directora tome una buena decisión. La idea es que nosotros seamos como el brillito, que estemos ahí. El pedrillo así, que estemos el director, ya. Entonces va a preguntarle al otro brillito, que es el consejo de directivo de la educación superior, le puede decir, entonces ahí puede tomar decisiones correctas. Entonces más o menos es el diálogo, la conversación. Sí, también agregar, queridos estudiantes, a mantener lo que decía el colega, espacios permanentes de encuentro conversacional, que son tremendamente importantes. Hoy día siento que hemos perdido un poco esa capacidad de sentarnos a conversar porque lo vemos como una pérdida de tiempo en esta vorágine diaria de la educación en la cual se pierde esa capacidad de mirar a los ojos al colega y conversar de esa manera tan personal o tan sentida o tan reflexiva como decía el colega acá. También poder tener mesas mixtas donde nos podamos sentar todos porque todos somos iguales. Tenemos distintos roles y distintas responsabilidades, pero somos todos iguales. Por lo tanto, tener distintas mesas mixtas en las cuales podamos sentarnos justamente a conversar. Y además, poder tener un liderazgo compartido, ¿cierto? Que pueda propiciar este maravilloso trabajo en red que tiene el servicio local actualmente, que no se pierda. Potenciar que ese trabajo en red tome aún más consistencia y podamos seguir trabajando de esa manera. Esas serían mis propuestas en el fondo como candidata para poder así como más concreto dentro de la colaboración. Exacto, agregar que también es importante la sistematización que podamos hacer a estos encuentros, que tengamos como si somos elegidos representantes de los directivos. El liderazgo también horizontal, el que podamos escuchar a cada una de las comunidades educativas y sus situaciones problemáticas, yo creo que es clave. Y no perder el foco de ustedes, de los estudiantes. Siempre los estudiantes tienen que ser el foco cuando nosotros nos sentemos a conversar, veamos temáticas, vayamos a sugerir, a conversar con la directora ejecutiva. Todo yo creo que tiene que apuntar y ir por el beneficio de ustedes como estudiantes. Yo creo que también agregando a eso tiene que ver efectivamente con una capacidad que está en el modelo de desarrollo de capacidades que propone la ley, que efectivamente dentro de ser electo, yo creo que el generar la confianza relacional con las comunidades educativas va a ser clave para poder tributar con todo lo que dicen los que estamos hoy día acá postulando, porque efectivamente el generar la confianza va a permitir conocer realidades, poder apoyar esa realidad y también en este sentido sin perder el foco que los estudiantes lo requieren. Entonces, bajo eso, las comunidades educativas, mientras uno sea más cercano y tenga esa posibilidad de interactuar, va a generar que esto dé el sentido de generar una estrategia que vincule a todos. Tienen propuestas muy interesantes. Muchas gracias por compartirlo. La salud mental impacta el clima organizacional y el aprendizaje de los estudiantes. Es un eje prioritario de la política educativa. ¿Qué propuestas impulsarían para promover el bienestar socioemocional de equipos directivos, docentes, asistentes y estudiantes? Bueno, yo creo que una estrategia elemental es generar diálogo igualitario. O sea, nosotros a través del modelo dialógico que establecen las comunidades de aprendizaje, efectivamente va a tener una celeridad el poder actuar rápidamente cuando el eje de salud mental efectivamente necesita de estrategias concretas para poder saber lo que está generando y lo que está pasando. Yo creo que poder conversar, el sentarse a dialogar cuando hay situaciones complejas entre estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación, padres y apoderados, efectivamente permite conocer la realidad de lo que está ocurriendo y cómo finalmente poder atacar con una acción concreta que dé un sentido particular a la vinculación. O sea, yo creo que el estar vinculado, el conversar de estos problemas que pasan en las comunidades educativas hoy día,
es elemental para poder tener una acción que la pueda atacar. Y desde esa mirada, generar la colaboración entre todos los estamentos es elemental para poder avanzar. Exacto, y también respecto a lo de la salud mental, importante es que todos los miembros de la comunidad se sientan parte del establecimiento, que así como se generan ciertas situaciones de conflicto, problemática, que seamos parte de la solución, que dialoguemos la solución, que cada uno de los planes normativos también que se ven en los establecimientos sean conversados. El diálogo, yo creo, como decía Patricio, es clave. ¿Para qué? Para mejorar la salud mental dentro de los establecimientos y de todos los participantes de la comunidad educativa. Como dicen mis estimados colegas, y también me voy a tomar de algo que decía nuestra querida estudiante, la salud mental impacta en los aprendizajes de los estudiantes directamente y también en la sana convivencia de una comunidad educativa. Por lo tanto, creo que nuestro rol como equipos directivos también, y dentro de las propuestas que me gustaría poder impulsar dentro del Consejo Local, siendo este Pepe Grillo del que conversábamos aquí recién, del director o directora ejecutiva del periodo 2026 en adelante, invertir. Yo siempre ocupo esa palabra, siento que no es una pérdida de tiempo generar espacios de autocuidado. Invertir en el autocuidado, invertir en aquellas actividades que muchas veces no son desde el contenido del aprendizaje, sino desde la humanización que hace tanta falta en nuestros espacios educativos. El humanizar la educación, el tener esa concepción de que si no es con ustedes y por ustedes, no es. O sea, si no es con ustedes como estudiantes y por ustedes como estudiantes, la educación no es. Entonces, nosotros tenemos que generar esos espacios y verlo como una inversión. No estoy perdiendo el tiempo cuando me siento a conversar con mi comunidad educativa. Cuando hago una actividad de autocuidado, no es una pérdida de tiempo, es una inversión. ¿En qué? En salud mental. Hoy día está en boga el tema, está puesto en todas las mesas. Todos estamos creando políticas públicas. Pero desde nuestros espacios, desde nuestras veredas chiquititas, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que ese estudiante manifieste sus necesidades, que tenga esos espacios de poder decir qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo lo quiere? Dejar de lado el adultocentrismo es como fundamental para poder generar este espacio de salud mental que impacta directamente en sus aprendizajes, que es lo importante hoy día. Eso. Ya. Bueno. Para mí lo que es la salud mental es tan importante que, bueno, mi experiencia, y que sería ideal es como la educación, el liceo, la escuela, son una familia en la cual hay uno que dirige, que hay un lineamiento, que hay ordenamiento, pero también parte también que esa persona que dirige ese equipo de trabajo sea capaz de preguntarle ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Antes que la tea. Igual que el alumno llega a la oficina a conversar con uno, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Es conocer el apellido, muchas veces dice, ¿cómo estás, José? Bien, profe, estoy bien, me siento bien. Entonces, eso también es un respaldo. O sea, como dice aquí mi colega, el estudiante es el centro de todo. Y depende de uno el trato que tenga, la actitud hacia ese estudiante, puede lograr muchas cosas y saber muchas puertas. Por ejemplo, yo le conversaba a mis colegas recién, que para el día del asistente de educación, que es el primero, y el tema Navaseo, después el día tiene una comida en el Martín Fierro, creo. Una comida. Nosotros como profesores en nuestro liceo juntamos todo eso, hicimos una sola celebración. El 16 de octubre, el Día del Funcionario. En la cual hacemos un acto, centro de alumnos, y acto seguido hacemos una fitanga. Entonces, ahí estamos todos, directivos, profesores. Entonces, eso permite generar confianzas, no personales, confianzas profesionales, que hace falta conversar. Y uno, por ejemplo, el reglamento interno, que uno se tiene que sancionar, pero la política de ahora es tratar de no ser tan muy punitivo, sino que más reflexivo, es conversar para obtener soluciones que las del alumno. Entonces el alumno que siente que uno lo cuida, por otra visión entre las 8 y las 4 días, 5 días, 5 y media, es proteger al alumno y a su familia, que el apoderado sienta que donde está seguro. Entonces la propuesta es el diálogo, es la conversación, no seas tan egocentrista, si yo, no se puede. Eso. Muchas gracias por compartir sus ideas, directivo. La labor directiva exige equilibrar liderazgo pedagógico, gestión administrativa y apoyo a las comunidades.
¿Cómo creen que el Consejo Local puede incidir en la mejora de las condiciones de trabajo y en el fortalecimiento del desarrollo profesional de los equipos directivos? Ya. Ahí, mire, todo esto cuarto son leyes, ¿ya? Entonces yo creo que muchas cosas van a tener una reunión en la cual uno siempre piensa por su liceo, por lo que pasa acá, pero la jefa nos dijo, la directora, que pensáramos en el sistema completamente, todo lo que es el Puerto Cordillera, porque todos tienen necesidades, todos tenemos, pero en este caso, por ejemplo, los recursos, cuando se piden, no es que uno los quede inmediatamente, en un particular pasa eso, un particular compra lo que necesita y le llega, pero cuando es servicio público, tiene que pasar un proceso que muchas veces la gente no lo entiende y reclama. Y yo creo que también el consejo es parte de darle a entender a la comunidad en general, a los directivos o a los profesores también, que entiendan que existe un proceso para conseguir cosas. Porque muchas veces el director que se lleva el problema dice, oye, los profesores están reclamando que no tenemos esto, pero lamentablemente si uno explicara y le dijera a la directora, por ejemplo, que hay una estrategia de cómo llegar allá, que todos sepan cómo se mueve este sistema, yo creo que todos estaríamos más tranquilos para el tema de los recursos, que es complejo, porque el que siempre tiene la culpa es el director. Así es, colega, no, pero no es así. Pero en el sentido de que, ¿sabes? Lo que pasa es que siento que muchas veces a mí me ha tocado ser director subrogante, en la cual hay que entrar. ¿De quién es la culpa? ¿De quién estoy? Sí, es cierto, entonces lamentablemente uno tiene que buscar estrategias, el diálogo, la conversación, el lobby. Si uno tiene contacto, oye, ¿sabes? Mira, se pasa este problema, necesitamos esto, porque si los profesores empiezan a... Entonces es conveniente generar redes, y yo creo que generando redes, yo creo que las cosas funcionan mucho mejor. Eso. Como conversábamos también, querida mesa, o sea, bien entretenido esto, justo, oye. Una de las cosas importantes que el Consejo Local, como lo decíamos recién, es un puente. Es un puente, y me tomo de lo que dice el colega Néstor. ¿Por qué? Porque muchas veces la labor también de quienes representan a las distintas entidades en el Consejo Local, su rol es fundamental para poder transmitir justamente a las distintas comunidades educativas en qué estamos, cómo vamos, qué necesitamos. Pero para eso, nosotros, para generar un bienestar, ¿cierto? Y buenas condiciones en todas las comunidades educativas, es fundamental que cada uno de los representantes de las distintas entidades, independiente de que nosotros estemos aquí representando al área directiva, tenemos que centrarnos en responder a las necesidades reales de las escuelas. Recién lo decía Patricio, lo decía aquí mi colega, que las necesidades que tienen en la ruralidad son súper distintas a las que tiene la escuela especial. Súper distinta. La escuela especial tiene necesidades que van en otro ámbito, ¿se entiende? Que de hecho ni siquiera tiene recursos asociados, ni siquiera tiene subvención escolar preferencial, etc. Pero nuestros queridos colegas del territorio, como lo decía acá, la educación es del territorio, de mar a cordillera. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales tiene que ver con que seamos capaces de responder a las necesidades reales de las escuelas, no a esa necesidad que nosotros creemos que puede tener la escuela. Todos necesitan computador. No, a lo mejor no todos necesitan computador. Yo no necesito quizás un computador y yo necesito un intercomunicador, por decirte algo, para aquellos estudiantes que no tienen lenguaje verbal puedan comunicarse de manera efectiva. Y esa es una realidad de mi escuela, pero una realidad distinta del liceo, de la ruralidad, de Andacollo, ¿cierto? Entonces, creo que eso es fundamental para poder propiciar buenas condiciones dentro de las comunidades. Y otra cosa dice Mayo, por ejemplo, importante saber que cómo se manejan las platas, porque son ítems. Bueno, ustedes, claro, chiquillos, están los estudiantes de administración, entienden el tema de la parte de administración, la parte de los costos, contabilidad, tipo de materia, en la cual es decir, ítem de gasto. Entonces, si no hay para eso, sabiendo que uno tiene plata, por ejemplo, 100 pesos, y hay 50 pesos para computadores, y no está lo que uno quiere, esa no se puede, yo no necesito computadores, y está la plata, no la puedo gastar, porque son ítems, son bien cuadrados. Bueno, lo que estudia administración es así la situación en la cual el dinero es para eso y se gasta para eso. Entonces es importante saber que, por eso dice Mayor acá, los colegas, que todos sepamos. Entonces es importante cuando uno llega a esta inquietud al consejo local, que somos elegidos, porque son dos que son elegidos, es importante que sepan que todo un sistema y lo que se gasta, y como el presupuesto de la nación,
de su formación, tiene que gastarse en lo que corresponde. No podemos sacarlo, tengo tal, no. Se ocupa en esto, no. Y como dice, no queremos computadores, pero muchas veces no necesitamos, como dice, un telecomunicador, necesitamos, por ejemplo, esta walkie-talkie, radio, ese tipo de cosas. Ahora, dice, oye, ¿sabes que quiero una, no sé, una repisa? No se puede, porque es para el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, todo ese tema es un trabajo muy grande. Entonces, la gente muchas veces reclama. Uno cuando fue profe, cuando uno fue profesor, uno miraba afuera y decía, hoy siempre reclama. Y me doy cuenta ahora que estoy en el puesto que tengo ahora, me doy cuenta que la cosa no es así, ¿no? Que todo requiere un proceso. Y para llegar a eso puede llegar el próximo año, pero va a llegar igual. Bueno, agregar también, respetar el contexto, como decía la colega, al distribuir los recursos. Sabemos cómo funcionan los recursos, nosotros que ocupamos estos cargos sabemos que hay una burocracia, que cuesta que lleguen los recursos, que las compras, digamos, son grandes compras, pero sí es importante respetar ese contexto. Por ejemplo, yo como representante del sector rural, para que ustedes entiendan, existen escuelas, por ejemplo, unidocentes, alejadas de Andacollo, de todo, con 4 o 5 estudiantes, en el cual aquella profesora que es directiva, que es UTP, que es convivencia, quizás necesita de alguien más que le apoye, un asistente de aula. Estamos hablando de recursos humanos también, no tan solo recursos, digamos, tangible, pedagógico, material, ¿cierto? En el sector rural se necesita del recurso humano, el recurso para poder asistir a una salida pedagógica. Los estudiantes, por ejemplo, están muy limitados en el presupuesto. Si son 5 estudiantes, solo van a la educación integral, a estas acciones que emanan del servicio local, que las encuentro maravillosas. Pero ahí yo creo que hay que poner el foco en la distribución de recursos, pero que buscar una estrategia para que lleguen, digamos, realmente lo que necesita cada comunidad educativa. Porque si llegan esos recursos, sin duda eso va a tributar en que hayan buenos aprendizajes, digamos, en los establecimientos públicos de Coquimbo Andacollo. Yo creo que eso es clave también. Bueno, yo solamente quiero complementar que finalmente, si soy electo, el poder diagnosticar las realidades de cada establecimiento educacional va a ser clave para levantar estrategias de cómo poder ayudar al sostenedor, al servicio local Puerto Cordillera, porque todos los que hoy día estamos acá en esta mesa, estudiantes, somos parte del servicio local y tenemos que también tener sentido de pertenencia a esto, y el poder generar ese diagnóstico va a permitir de que los procesos internos que desarrolla el servicio sean mucho más eficientes, efectivos, eficaces para las comunidades educativas. Pero yo también quiero agregar y mencionar de que acá no solamente hay que señalar que el servicio debe hacer esta gestión, porque además nosotros tenemos que sensibilizar a las comunidades educativas que como servicio público hay ciertos procesos que son de características administrativas que no son rápidas de efectuar. Entonces, por lo tanto, puede que ocurra que en algún momento licitaciones queden desiertas y eso va a tomar tiempo. Hay otros procesos con compras ágiles que se pueden agilizar, cosa que evidentemente los directivos, docentes, asistentes de la educación tengan las condiciones necesarias para desarrollar la reconquista de aprendizaje, que es lo que nosotros hemos establecido durante muchos años como servicio público. Y por otra parte también mencionar que acá es fundamental que nosotros como directivos, directores, profesores encargados, evidentemente también generemos una condición que es elemental y que se tiene que dar en todas las comunidades, que tiene que ver evidentemente con el generar una conciencia y el también generar autogestión. Porque muchas veces el servicio no nos va a poder dar respuesta a alguna de las necesidades que nosotros como comunidades podamos querer. Y nosotros como directores tenemos el hincapié, la capacidad también técnica de poder buscar apoyos por otras redes, como lo dice la política de reactivación, con efectivamente las redes intersectoriales, donde podemos vincularnos con los hospitales, con las municipalidades, con redes de apoyo de la empresa privada, donde efectivamente están los recursos y nosotros podemos generar esos lazos para evidentemente potenciar nuestras iniciativas como comunidades del Servicio Local Puerto Cordillera. Y yo creo que el diagnosticar y todos estos elementos que hemos nombrado el día de hoy tienen que unificarse. Es parte de nuestra pega, ¿cierto? Es parte de nuestra Y otra cosa también, gestión. y otra cosa importante también, que la otra vez en una reunión que tuvimos en el Juan Pablo II, se hablaba de una profesora de Andacollo, que por qué no... siempre está allá, ¿no es cierto? Está cuando da supervisa, cuando da monitor, la dupla, quienes ahora son de uno, que nos pasa a nosotros. Pero también la idea es visibilizar también la parte rural, la parte de Andacollo, que está lejano, nosotros estamos aquí en la ciudad.
por ejemplo, generar, por ejemplo, no sé, pues para mí la buena relación, la buena disposición, la parte de optimizar los tiempos, tener como una delegación de SLEP, por ejemplo, en la parte rural, que durante la semana va una persona de SLEP, pero no básicamente va a ver, oye, cómo está, cómo va la cosa, no, sino ve, por ejemplo, cómo están, tiene alguna actividad, porque es importante, y eso también incluye todo, y el que somos electos acá, las personas que sean electas acá, es tratar de llevar esa idea a la directora, tratar que ella piense de qué manera podemos abrir más a la comunidad en Puerto Cordillera. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en La Barranca, por ejemplo, se están haciendo actividades? Uno manda fotos, uno ve en el Puerto y manda fotos. Pero la idea es, por ejemplo, que fuera una persona del por ejemplo, y compartiera con ellos. Conocer la comunidad, conversar con los apoderados, porque también es importante esa apertura. Yo creo que aquí con nuestro director que está acá, bueno, soy inspector general, ellos tienen una visión ellos manejan todo, ¿ya? Uno como inspector de la parte de apoderado, alumno, pero me toca también ser director suplente, en la cual uno de estas cosas que ven ellos. Entonces es complejo. Y falta, como dice aquí mi colega mayor, humanizar todo este tema, el diálogo, la conversación. Eso. Muchas gracias por compartir sus opiniones. Ser representante implica generar un canal bidireccional de comunicación con los pares para recoger inquietudes y proponer soluciones. ¿Cómo garantizarían una comunicación efectiva con los equipos directivos del territorio para representar de manera legítima sus intereses? Bueno, acá hay harta arita, por no sé comenzamos, la verdad, bueno, con un canal de comunicación que nosotros como directivos tenemos muchas veces es las redes. La red de directores, la red de jefes técnicos, docentes, lenguaje, matemática, educación integral, dupla psicoeducativa. O sea, hay muchas redes donde uno puede efectivamente conectar. Ahora lo importante de eso como estrategia en caso de ser electo, poder tomar, por ejemplo, el intercambio de experiencias o el conocer las distintas realidades del territorio a través del consejo local, porque el consejo debe ir conociendo distintas realidades, tanto de Andacollo, Coquimbo, el sector rural. De verdad que uno valora mucho la educación rural porque las escuelas como el Tange o el Cobre que están en Andacollo son escuelas muy lejanas donde evidentemente hoy día la educación pública llega, o sea, no hay otra opción o otro sostenedor que va a llegar a esos 5 estudiantes que hoy día están allá. Entonces uno tiene que valorar efectivamente todos estos espacios de comunicación, de redes que se están generando para conocer la realidad del territorio, cómo están funcionando hoy día esas escuelas, cómo el profesor encargado finalmente está desarrollando estrategias de aprendizaje significativas para poder efectivamente tributar a la reconquista y a la mejora de los aprendizajes que propone la ley y la ENEP también, que es una de los planes territoriales a nivel nacional que establece la 21040. Yo creo que el tema concreto acá es la participación y utilizar las redes y efectivamente el poder conocer, diagnosticar y el diálogo efectivo para poder efectivamente tributar a la mejora de los equipos directivos y a todas las comunidades. Sí, agregar que a estos espacios, ¿cierto? Esta provincia ahí que comentaba Patricio, la comunicación tiene que ser efectiva. Por ejemplo, lo que se vea en cada una de las redes llegue a cada uno de los docentes, en el caso de la red de matemáticas, de tecnología, de nosotros también como directivos, de convivencia escolar, porque vuelvo a poner, digamos, sobre la mesa el sector rural. El sector rural, bueno, nosotros como escuela somos la escuela más grande del territorio, con 151 estudiantes, recargado de convivencia, inspectores, etcétera. Podemos asistir a estas redes, pero la escuela unidocente no se enteran de nada, ¿ya? ¿Por qué? Porque está la profesora de ahí del Cobre, que tiene que estar, que no puede salir a la red, que no tiene docente de lenguaje, matemática, ni encargada de convivencia. Entonces nosotros tenemos una instancia, digamos, formal como educación rural, que es el microcentro, pero tampoco bajan esta red. Entonces, los profesionales, digamos, del servicio local debiesen estar presentes también, pero debiesen estar más presentes ahí en la red de microcentro para que se den por enterados todos. Porque muchas veces hay muchas acciones, hay muchas buenas ideas, pero que no llegan, digamos, a la comunidad educativa, sobre todo del sector rural. Así yo creo como estrategia tiene que estar esta comunicación efectiva, yo principalmente como representante del sector rural, recoger toda esa inquietud y a la vez también informar a los colegas del sector rural de todo lo que se está trabajando, por ejemplo, de lo que estamos haciendo acá. Hoy en día vamos a grabar podcast, vamos a dar a conocer estrategias, vamos a conversar de educación pública y todo ir informando para que ellos se sientan parte de este proceso. Así es.
tomando también las palabras de mis queridos colegas, yo soy un poco más concreta. Usted me pregunta qué ofrezco, yo no vengo a vender, tampoco vengo a regalar, simplemente vengo a conversar con respecto a cosas sumamente claras que tienen que ver con lo que decía Patricio, con lo que decía el colega, tienen que ver con que nosotros como parte de un equipo que gestiona administrativamente, que gestiona pedagógicamente, que gestiona de distintas formas, la representación, estoy convencida que debe mantener vivo el vínculo. O sea, si no hay vínculo, no voy a poder representar. Si no soy capaz de mirarte a los ojos y saber y entender cuáles son tus necesidades, difícilmente voy a poder representarte en el Consejo Local frente al director o directora ejecutiva. Por lo tanto, una de las estrategias como candidata es generar ese vínculo con todas las comunidades educativas. ¿Por qué no ir, conocerlo? Oye, quiero conocer tu escuela, quiero saber qué pasa, quiero ir a tu acto aniversario, quiero ir a tu muestra pedagógica, quiero ir, conocerlo, saber cómo se vive, porque las realidades son en las que uno absorbe todo lo que en realidad necesita la comunidad. Entonces, y vuelvo y me tomo, yo soy un poco más de esa... a veces un poco utópica, pero creo que es lo que nos hace falta, volver un poco a la mater, volver un poco a lo que somos como seres humanos, que es rescatar lo humano, el vínculo, el saber que trabajamos con seres humanos y con personas todos los días. Por lo tanto, es tremendamente importante poder validarlos desde el vínculo y desde esa manera poder representarlos. Porque si yo no tengo ningún vínculo con el liceo y no sé cuáles son sus necesidades, no voy, no lo conozco, no sé cuáles son sus estudiantes, no los voy a poder representar. Si no voy a la ruralidad y no conozco lo que hace Andrés en su escuela, no sé lo que están haciendo, cómo son o cómo es esa escuela unidocente del Cobre, donde está el calor que viven, el frío que viven en el invierno, etcétera, ¿cómo los voy a poder representar? Entonces, esa es mi estrategia, generar ese vínculo real para poder representar de manera efectiva en el Consejo Local. Ya, escuchándome aquí mis colegas, y lo dice Marjorie, face to face, cara a cara. Y soy más de piel, o sea, más contacto presencial. Mi propuesta, si quedó elegido, es tratar de hacer los consejos locales, como hay territorio acá, aparte rural, Andacoyo, que el consejo local sesione en esos lugares. Porque el Cobre, por ejemplo, si el Cobre está muy lejano, hacer la sesión en el Cobre. Cosa como la persona se juega muerte del sector, concurran todo el sector a ese lugar. Entonces la idea es tratar también de fortalecer esa parte porque, como dice aquí mis colegas, hay muchas redes, pero el camino se va diluyendo, no se concreta nada. Y aquí yo lo importante, yo considero que es necesario, como dice Marjorie, el contacto físico, visual de la persona. Porque, por ejemplo, yo no conozco la escuela de Andacoyo ni tampoco en Las Barrancas, pero se ha conversado contigo en la cual vamos a ver cómo te ya destinamos una visita a los microcentros rurales, aparte tecnológica, visitar los laboratorios. Entonces, ya se gestionó, estamos haciendo, porque es la única forma de conocerlo. Porque si me cuenta que cuando me arregló de directores, me toca ahí, están todos separados, sé como que, te conozco a ti, todos un grupo por acá, ¿sí o no? Un grupo para allá. Entonces, existe una confianza personal, porque todos se conocen, de la universidad, compañeros de cuando hacían clases, pero esa confianza profesional, que es el diálogo, humanizar el tema, falta eso. Entonces la propuesta es que el consejo local sesione en lugares que estén alejados, por ejemplo el Cobre, ya, todo lo que hay que andar para ese lado, va para ese sector, para que conozcan la realidad, esa calidad. Y después sesiona, por ejemplo, aquí en el centro, acá en la escuela aquí de Marjorie, por ejemplo, sesiona ahí el consejo local, para que todos conozcamos cómo es la realidad de la escuela de ellos. Porque yo no sé cómo funciona, en el sentido uno la ve, el nombre, pero tiene muchas situaciones en las cuales ellos hacen muchas cosas puntuales que uno la ve a través de la red. Igual la escuela del colegio de acá en Las Barrancas. Nosotros como urbanos, nosotros nos preocupamos de acá nomás, vivimos acá, pero al llegar allá, por ejemplo, a Andacoyo, llegar a La Barranca, no es tomar un colectivo. ¿Entiendes? Entonces yo siento que falta eso. Mi propuesta sería generar que el consejo se moviera, fuera nómada, recorriera el territorio y absorbiera la realidad de las partes más lejanas y sesionar en las partes más lejanas. Eso. Interesante esa idea, muchas gracias. Los equipos directivos tienen un rol clave en impulsar la participación estudiantil en la toma de decisiones. ¿De qué forma fomentarían un mayor protagonismo de los estudiantes en el desarrollo de proyectos, políticas y acciones del Consejo Local? Ya, dale. No, ya. En el dale. Vamos así como...
De repente, pero ya. Oye, yo les decía recién, chiquillos, yo creo que mis colegas comparten eso, me lo han conversado con Patricio, muchas veces, en esas reflexiones que uno realiza. La educación es con ustedes, solo por ustedes, es para ustedes. Entonces, yo vibro con esto, a mí me encanta. Yo decidí estudiar pedagogía, decidí un día entrar en el campo del camino directivo, porque siento que uno puede hacer un granito más un granito más un granito, hacemos playa y podemos generar ese cambio del que espero no morirme y no verlo. Quiero ver que las opiniones de los estudiantes sean consideradas en la toma de decisiones, que no se tomen en una mesa ni en una sala cerrada, sino que escuchemos. Ustedes tienen tantas cosas que decir, chiquillos. Yo siempre digo, oye, escuchen, vean la vibra, no puedo decir la palabra porque no se permite, pero métanse en la vibra de los chiquillos, escúchenlo, escuchémoslos. Yo me encanta conversar con ellos cuando tienen propuestas, pero profe, hablamos de esto, queremos aprender a tocar instrumentos, démosle, ¿cómo lo hacemos? No tengo profe de música, no importa, busco la forma, no tengo instrumento, me consigo con el... Busquemos una forma. Siento que la participación estudiantil es fundamental, o sea, debe ser fundamental, y siento que el Consejo Local hoy día está un poco en deuda con eso. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado, creo, me voy a tomar de lo que decía Néstor en un minuto, en llevar problemas más desde el adulto y no centrarnos en que esas problemáticas tienen que nacer desde la necesidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos de nuestro territorio, porque no olvidemos que nosotros tenemos educación para adultos también, así como tenemos educación especial, así como tenemos centro laboral, así como tenemos TP, tenemos educación para adultos, educación rural, microcentro, ¿cierto? Entonces, todo eso nosotros debemos tomarlo desde las necesidades de los estudiantes, desde ellos, desde que sus propuestas incidan en la toma de decisiones. ¿Cómo nos desordenamos? Sí. No, dentro de eso sí, yo creo que coincidimos ahí, ustedes como estudiantes son claros. La voz, cada acción que se realice en la escuela tiene que ser en participación con ustedes. Personalmente nosotros, nuestro gobierno escolar es becado y todos los años realiza un diplomado de liderazgo estudiantil. Hace un par de meses estuvieron participando en Santiago, creo, con estudiantes igual del liceo. Y el cual entonces la estrategia es escucharnos. Ellos diseñan el plan de gobierno escolar y cada acción que se realice en la escuela o a nivel territorial tiene que ser del interés de ustedes, porque nosotros como adultos tenemos otros intereses. Creemos que quizás haciendo este tipo de acciones vamos a impactar, pero ustedes tienen otros intereses. Entonces es clave escuchar, como decía la colega, y que todo se converse con ustedes y ustedes también se atrevan a eso, a proponer ideas, a trabajar colaborativamente con el equipo directivo, con sus profesores, porque sin duda esas acciones son las que van a potenciar, digamos, la educación pública del territorio. Bueno, para mí, en algo concreto, yo creo que para que evidentemente podamos desarrollar el liderazgo de los estudiantes, creo que una propuesta sería bastante significativa desarrollar un espacio de formación ciudadana donde los niños, por ejemplo, tengan la posibilidad de poder interactuar con el presidente de la República, interactuar con con la política pública, con representantes gubernamentales, donde los niños puedan conocer las realidades y la formación también, porque para una autoridad pública, si llega a ese tipo de estándar, ¿por qué un alumno no lo puede llegar a hacer? O sea, yo creo que el generar las altas expectativas de los niños tiene que ver efectivamente con poder desarrollar ese tipo de liderazgo. O sea, yo creo que hoy día, si ustedes están liderando este espacio de este podcast, es súper bueno, porque evidentemente hoy día ustedes tienen las capacidades, las condiciones de poder hacerlo, y lo están haciendo pero súpermente bien. Yo creo que este es un equipo filete que hoy día se conforma acá, y eso hay que destacarlo por todos los estudiantes que están desarrollando esta práctica. Tiene que ver cómo el colegio finalmente está diagnosticando las posibilidades que tienen los estudiantes para finalmente desarrollar acciones concretas, como en la creación de este espacio que lo tiene este liceo, y así también como distintas escuelas como la ruralidad, la educación de adultos también, que es sumamente importante, que en Andacollo está el CEIA, que evidentemente se hagan estas acciones para fomentar el liderazgo de los estudiantes y finalmente tributar a la educación integral, que es tanto lo que nosotros hemos hablado como educación pública, que es uno de nuestros ejes también de la 21040. Hace años conocí a clases. Un alumno me dijo a mí, se sentó en la primera mesa.
Sí, viejo. ¿Sabe, profe? Quiero relatar un partido con Imbonido. Sí, pues lo que hacía clase de técnica de venta, porque él es de la especial de venta de Yensú. Sí, lo de lograr, pero depende de ti. Tu esfuerzo. Y ahora es concejal de Coquimbo. Pablo y él fue mi alumno. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Ustedes pueden llegar muy lejos. Pero igual como el consejo local sesiona, de que el consejo local se mueva al cobre, por ejemplo, el del centro de alumnos conversa con los alumnos. Porque hay una cosa, los problemas de niños, soluciones de niños. Y eso es más vivo que usted igual, ¿no? Mucho más vivo. Mucho más vivo. Mucho más vivo. Dice mi abuelita. Mucho más experiencia. Entonces, con experiencia. Y los adultos, soluciones de adultos. Entonces yo pienso que al hacer ese movimiento, ese consejo local nómade, que recorra el territorio y se aloje. Entonces, los que se hacen entre alumnos, por ejemplo, conversan con los alumnos, porque son para conversar en un lenguaje que ellos entienden. Porque si uno va, uno tiene que aprender mucho lenguaje. Uno pasaba por mucha moda. El sound, el hip hop, pasaba por el track, ahora el trap, ¿no? Trap. Y antes era el sound, que era famoso. O el otro, bueno, tú son de sound, ¿no? Son de sound, ¿no? Sí, son de sound. Entonces, y viene, ¿no? Y faltaban todos. Son etapas en las cuales uno vivió, ella ha vivido. Entonces sería conveniente que ese consejo, por ejemplo, de alumnos, el consejo local se elegido, converse con alumnos. Esa es la nota, su idea, la note y se lleve. Y también el apoderado. ¿Por qué no el apoderado? Conversa con el apoderado. Nosotros si nos metemos nosotros como directivos, vamos a pensar como directivos. No vamos a pensar como alumno y como un apoderado. Entonces, esa todo es como es que se junte en esa caminata de consejo de local, se reúna y se tomen ideas. Y esa idea, directora, y de consejo. Entonces, esa idea propuesta hacer que el consejo local enfrenten a un alcohol y son 5 alumnos, por ejemplo, la que se elige conversa con un cobre. ¿Qué necesita? ¿Qué hacen? ¿Qué les cuesta? Y si saltan, por ejemplo, no sé, aquí al Jack, ¿qué les cuesta? Mire, ahí tengo un problema acá, que aquí es peligroso. Aquí, como a las 6 de la tarde, es peligroso. Bajar por acá, el tráfico. Y eso activa redes de apoyo, por ejemplo, con el de tránsito de la municipalidad. Porque ciertos puntos, ciertos días, aquí no el tráfico, son ideas. Pero lo que importa es que el consejo local sea nómada, se mueva, y no que quede estático una reunión entre 4 paredes. Eso. Muchas gracias por compartirlo. La mirada de los equipos directivos permite articular la política pública con la realidad de las comunidades escolares. Para terminar, ¿por qué creen que la voz de los equipos directivos es indispensable para orientar el trabajo del consejo local? Bueno, yo creo que finalmente la voz de los equipos directivos es clave para la toma de decisiones porque nosotros hoy día, como decía recién acá el colega, no solamente buscamos tener la mirada de directivos, sino nosotros como espacio también que se da en la comunidad, tenemos una mirada integral, o sea, sabemos lo que está pasando con el profesor, con el asistente de la educación, con ese padre y apoderado que confía hoy día en la educación pública. O sea, yo creo que eso es tremendo. Cuando llevan a sus hijos al establecimiento, ellos confían en las personas que están internamente y obviamente uno también se pone en la realidad del estudiante. Para mí eso es elemental que eso se pueda dar y finalmente generar este espacio de conocimiento, esta mirada que se debe dar de forma inclusiva, no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino que el eje de la educación pública hoy día busca generar una mirada pluralista con sentido de pertenencia local, que son uno de los principios que hoy día trae la ENEP y que finalmente se haga valer una educación inclusiva para todos y todas los que componen un servicio local. Por lo tanto, el poder conocer la visión que genera hoy día los equipos directivos, tanto de la visión desde el director como el jefe técnico, inspector general, evaluador, orientador, coordinador a PIE, coordinador de convivencia educativa y todos los integrantes que puedan haber dentro de esos equipos, también va a generar una visión sumamente importante porque finalmente nosotros además hoy día estamos mandatados a desarrollar las capacidades en ellos. O sea,
futuramente también podemos ver de que esos integrantes del equipo directivo también hoy día pueda generar un proceso de liderar distintos proyectos educativos o también liderar un proyecto educativo institucional, o sea que posiblemente en un futuro sea un director o tome otro cargo. Entonces, generar esa visión estratégicamente es sumamente positiva y es necesario conocerla y poder llevarla a un elemento concreto como el Consejo Local para poder conversar de cómo hoy día se sienten los equipos directivos y cómo hoy día están trabajando en mancomunio. Exacto. Agregar también que los equipos directivos, al participar en los consejos escolares, tenemos la visión, como decía el colega, de las situaciones que están pasando con los asistentes, con los docentes, con los estudiantes y los profesores. Entonces la visión general la tenemos nosotros por los cargos que ocupamos. Cualquier situación que ocurra en el establecimiento de cualquier índole nos llega a nosotros, nos rebota a nosotros. Cualquier situación somos nosotros los que tenemos que dar la cara también. ¿Por qué? Porque como decíamos, somos el servicio local, nosotros también tenemos ese sentido de pertenencia, es decir, somos la escuela, somos la educación pública del territorio Puerto Cordillera y eso tratamos de transmitir también en nuestras comunidades educativas. Pero obviamente tenemos que tener esta comunicación, llegar a la directora ejecutiva a través del consejo local, tener las confianzas, establecer lazos de confianza para estas situaciones que están dentro de las comunidades educativas las podamos conversar y la directora obviamente o director tomar las mejores decisiones que van a ir en beneficio obviamente de la educación pública del territorio de Coquimbo y Endacor. Bueno, tomando un poco, haciendo un poquito de resumen, ¿por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos una visión integral. Nosotros tenemos esa visión pedagógica, administrativa, pero también comunitaria. Como decían los chiquillos, todo termina en la oficina del director, todo, ¿ya? Y yo voy a ocupar un término un poco más coloquial, ¿ya? Algo que sea quizás un poco más de un lenguaje un poco menos formal, ¿cierto? Porque uno como director y los equipos directivos siempre son como tan formalitos. Yo digo, no, chiquillos, declinemos en un ratito. ¿Por qué? Porque somos la bisagra. ¿Qué hace una bisagra? La bisagra lo que hace es lograr que la estructura, por ejemplo, de una puerta funcione, ¿cierto? Ya, nosotros somos esa bisagra entre la política pública, ¿cierto? Y la realidad del aula. Porque en el fondo nosotros nunca nos podemos olvidar que nuestro foco siempre tiene que estar en el aula. Porque ¿dónde están los estudiantes? En el aula. ¿Ya? Entonces, somos esa bisagra como equipos directivos. Como decía Patricia, como decían los chiquillos, nosotros, independiente de quiénes compongan ese equipo directivo, una docente en una escuela unidocente o 10 integrantes en establecimientos que son más grandes, tenemos que lograr esa sinergia, tenemos que lograr poder ser esa bisagra, ese puente entre la política pública y la realidad del aula. Bueno, no se nos puede olvidar nunca de eso. Y somos clave también para la toma de decisiones ajustadas al territorio y viables en la práctica. ¿Por qué? Porque como decíamos hace mucho rato al inicio de las conversaciones, muchas veces queremos cosas que sabemos que se pueden lograr, pero que necesitan un poquito más de tiempo. Y el director es el que sabe eso. Chiquillo, lo vamos a lograr, pero denme tiempo, espérense un ratito, estamos trabajando para usted, aunque suene súper cliché, pero en realidad los directores todos los días o los equipos directivos trabajan para la educación pública. ¿Por qué? Porque no lo vamos a lograr de manera inmediata, porque el recurso no está, porque el proceso administrativo demora un poco más, porque se dio por desierta la licitación, etcétera. Un montón de cosas que son la burocracia que nos caracteriza, pero que se puede lograr. Y para eso nosotros tenemos esa visión. Quizás desde otros estamentos el apoderado va a querer que sea de manera inmediata. Entonces el director también ahí tiene esa visión que dice, oye, sí, lo podemos lograr, pero necesitamos esto. Tiempo. Sensibilizarnos, realmente. Eso, colega. Bueno, en el caso mío particular, que he pasado por todos lados, es ser creativo. Porque muchas veces el decir una respuesta, según cómo se diga la respuesta, es como la toma la persona. Entonces hay muchas situaciones en las cuales uno puede manejar. Entonces, y saco elegido el consejo local, es tratar de ser creativo para dar soluciones que sean, por ejemplo, que todos queden contentos. Obviamente va a haber uno que no queda contento, pero eso siempre va a pasar, es así el ser humano. Pero como le digo, mi función como directivo es tratar de que muchas veces ser creativo en las soluciones, tratar de conversar, conciliar, consensuar, mucho diálogo, mucha reflexión.
Y así, por ejemplo, como dicen mis colegas acá, como director, yo, por ejemplo, ellos llevan la voz de todo, a ellos les toca todo, pues igual que en mi caso me dedica todo. Uno trata de parar la cosa y a veces no se puede y pasa para el lado. Entonces, porque hay decisiones que hay que tomar porque son decisiones fuertes. Pero uno tiene que tratar de mediar que no llegue eso arriba. ¿Y cómo se llega? Para que no llegue al director es con el diálogo. Tratar de que abajo, a nivel, en la parte media, por ejemplo, profesores, tratemos de dialogar para no llegar con problemas arriba. La idea, por ejemplo, en este caso, con la relación que tomó el director en el liceo, tenemos clara la película. Él es el director, yo soy el inspector general. Yo muevo todo lo que se mueve en el patio. Todo. Apoderados, todo. Pero el director con su misión, gestionar para que la escuela, el lugar donde están dirigiendo, lleguen nuevas situaciones, nuevos proyectos, en el caso de ella, profesora, por el aporte que tiene, el aporte de generar más redes de apoyo. Entonces la idea, como si soy electo como directivo para el consejo local, es generar un consejo nómade, que nos movamos, que conozcamos la realidad face to face, eso. Agradecemos profundamente a los directivos presentes por compartir su experiencia y propuestas. Su visión reafirma que la mejora de la educación pública depende de liderazgos comprometidos y colaborativos. No olviden seguir las redes de Voces Estudiantiles, Radio IAC Conectados y Escuela de Negocios IAC para escuchar más conversaciones que inspiran y fortalecen nuestro trabajo en las escuelas y liceos del territorio. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Das un gusto, chiquito. Sí, corta.